Saludos. Justo hoy terminé de leer este libro. Víctimas olvidadas de Stalin, por Nikolai Nikulin. Nikolai Nikulin fue un soldado soviético que participó en la Segunda Guerra Mundial. Él necesitaba limpiar su persona, limpiar su mente de todo el horror que había sufrido en la guerra. Entonces él empieza a escribir todas sus memorias con la intención de limpiarse, de sacar todo ese horror y vaciarlo en el papel, de sacar todas esas calamidades que él ya no quería tener, ¿verdad? Él hace una analogía de cómo la gente va a los psiquiatras o a los psicólogos o a los terapeutas buscando paz. Y él hizo esta catarsis o esta limpieza por medio de la escritura, ¿verdad? Eso es común, mucha gente usa el arte como un medio de catarsis, ¿verdad? Pero bien, no me voy a liar y no me voy a desviar del tema. El propio Nikolai Nikulin lo dice, él no escribía con la intención de que fuera publicado. Si todo esto llegó hasta nuestros días y hasta nuestras manos, fue por una simple y elemental casualidad. A él lo único que le interesaba era limpiarse y sacar de su persona todo eso que él ya no quería tener, vaciándolo en el papel. Obviamente, al no ser escrito con la intención de ser publicado, pues esta persona podía escribir lo que quisiera, ¿no? En toda su crudeza y en todo su horror. Y él mismo dice al final del libro, cuando él está releyendo todas sus memorias, que la palabra escrita no alcanza para retratar satisfactoriamente todo el horror que se vivió en la guerra, ¿verdad? O sea, sus escritos, él mismo lo dice, quedan bastante cortos para retratar todo el horror de la guerra. Obviamente en ese tiempo el régimen estalinista pues tenía un control muy estricto sobre lo que se podía publicar, sobre la gran guerra patria. Lógicamente, si este sujeto hubiera intentado publicar sus memorias, pues hubiera ido a dar al gulag, hubiera acabado masacrado o alguna cosa por el estilo. Sin embargo, bueno, afortunadamente todo esto se logró publicar y ahora lo tenemos. Lo más interesante de todos estos escritos es que retratan la guerra de una manera totalmente ajena a todas las romantizaciones que se han hecho de la Gran Guerra Patria, de todas las romantizaciones que hemos visto en películas como La infancia de Iván, o como Ven y Mira, o simplemente en la historia oficial, ¿verdad? En este libro se habla sin tapujos de todas las vejaciones y violaciones que el ejército soviético hacía, ya no con las alemanas, sino aún con sus propias mujeres, de cómo el soldado soviético no era otra cosa que carne de cañón, simplemente para que el enemigo gastara balas, cosa que sigue ocurriendo hasta la actualidad. Y eso es lo que tiene de valioso este libro, ¿verdad? Cuenta la historia de una manera diferente a como la conocemos. De hecho, esta edición trae la introducción de Carlos Caballero Jurado. Este personaje es muy interesante, es una verdadera biblioteca sobre el tema bélico. E igual lo que tiene de interesante es que él habla de la historia de una manera mucho más realista, alejada de la historia oficial que nos han contado o que nos cuentan en las escuelas o en las películas, ¿verdad? Y bien, eso es lo que quería comentar
Es un libro bastante interesante para los que quieren saber un poco más de esa historia oficial endulzada, almibarada e hipócrita que nos enseñan en la escuela. Saludos.